Amén. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde nos reunimos una vez más aquí en el santuario con el fin y el propósito de compartir de la palabra de Dios con ustedes, y que el Señor me los bendiga a cada uno donde se encuentran ahí en sus hogares, hermanos. Le damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros, y el Señor ha proveído para todas las necesidades de su pueblo. Amén. Y en esta tarde, hermanos, yo los voy a invitar para que ahí donde está en su hogar, hermanos, se incline su rostro con reverencia y démosle gracias a Dios, haciendo que el Señor supla en cada hogar todos aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, que el Señor les provea lo que nuestros hermanos y estas familias necesitan. Amén. Vamos a orar y dar comienzo a nuestro estudio. Mi buen Dios, te damos gracias, Padre mío, Señor, porque tú nos permites una vez más estar aquí, Señor, en tu santuario para compartir, Señor, de tu palabra con mis hermanos, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú tomes control, Señor, en esta noche, para que tú toques, Señor, esos corazones, Padre, que necesitan recibir esta palabra, mi Dios. Tú preparas, Señor, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo tome control, Señor, en esta enseñanza, Padre, para que esta palabra, Señor, sea como dice, Señor Jesús, la Escritura, que como la lluvia desciende del cielo y moja la tierra, Señor, así será tu palabra, que no regresará a ti vacía, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde venimos una vez más trayendo una palabra que sirva como una herramienta, hermanos, para cada uno de ustedes en estos tiempos que estamos cruzando. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos en que solamente la mano de Dios es la que nos hace estar, ¿verdad?, con esta paz, con este entendimiento y con esta esperanza que tenemos, que el Señor está con nosotros. Amén. Y ahí donde está, hermano, voy a pedirle que abra su Biblia, ¿verdad? Vamos a leer una escritura en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 21 en adelante. Voy a leer las escrituras. Dice así la palabra de Dios. San Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Amén. Este es el libro de San Marcos, capítulo 4, 35 al 41. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del tema, del tópico que se titula Príncipe de Paz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro Príncipe de Paz. Aquí, al escuchar la narración de esa escritura, nosotros nos damos cuenta, hermanos, cómo los discípulos del Maestro, ellos lo conocían al Señor Jesucristo, porque ya habían convivido con él por 3 años y medio. Ellos ya lo habían experimentado en diferentes facetas, en diferentes situaciones,
diferentes momentos habían experimentado cuál era el poder del Señor Jesucristo. Ellos habían, ¿verdad?, mirado y se habían quedado espantados, ¿verdad?, de cuando el Señor empezó a hacer sus primeros milagros. Si ustedes se recuerdan aquel pasaje cuando estaba el Señor Jesucristo en las bodas de Canaán, cómo de repente, ¿verdad?, en el transcurso de esta boda se terminó el vino, ¿verdad? Y entonces ya no sabían qué hacer. Y fueron con la madre de Jesús y le dijeron que se había terminado el vino. Y ahí vemos, hermanos, cómo ocurre el primer milagro, ¿verdad? Cómo el Señor transforma nuestras vidas y cómo en el tiempo y en el poder de Dios, cómo los procesos naturales de esta tierra son hechos a un lado. Nosotros conocemos, hermanos, las parras, las viñas, los viñedos. Conocemos el fruto, ¿verdad? Especialmente aquí donde vivimos en esta zona de California. Aquí en los alrededores hay muchas parcelas grandes, enormes de viñas, de viñedos. Ahí miramos, hermanos, cómo comienza el proceso de cortar la uva, ¿verdad? Cuando ya está en su momento, ¿verdad? Cómo se hacen ejemplos, se hacen pruebas, y luego empieza el proceso de lavarlas, quitar la hoja, y luego machacarlas, sacar el jugo, y luego fermentarlo, y todo ese proceso. Pero hermanos, ahora vamos a hablar de un Dios que tú tienes y que yo tengo, que el Señor no le interesan estos procesos humanos, porque el Señor es el dueño de todas las cosas y tiene todo el poder. Entonces aquí miramos, hermanos, cómo estos discípulos, estando en esta barca, el Señor les dijo, vayamos y crucemos del otro lado. Entonces el Señor, cuando ellos iban en la barca, el Señor se echó a dormir. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de Dios, en la presencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, Él conoce lo que va a suceder el día de hoy, el día de mañana, el día de aquí 1 año, el día de aquí 10 años. Entonces, en ese tiempo de Dios, Él tiene todo en control. Aquí miramos cómo se emprendió este viaje de cruzar hasta el otro lado, ¿verdad?, de este lugar, y ellos iban en el proceso cuando de repente este mar se empezó a enfurecer, ¿verdad? Y analizando la palabra, ¿verdad?, que dice aquí que empezó a levantarse grandes olas de tal manera que entraban el agua a la barca. Hermanos, cuando vemos estos términos y analizamos a más profundidad, miramos allí que no se trataba de una lluvia normal, ¿verdad? Todos últimamente a través de los medios de comunicación nos hemos dado cuenta cómo ha habido, ¿verdad?, estos huracanes, ¿verdad? Estas situaciones que llegan y inundan ciudades enteras. Pues algo semejante estaba ocurriendo en ese momento cuando ellos iban a cruzar de aquel lado del mar. Entonces los discípulos, aunque habían visto todos los milagros, habían experimentado ellos en persona, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús sanó al leproso, habían experimentado cómo el Señor Jesucristo sanó a aquella mujer que le tocó su manto y que virtud salió del Señor, y ese poder, ¿verdad?, hizo estos milagros. Pero los discípulos, cuando miraron esta tempestad y estos vientos, tuvieron temor. Dice la palabra que ellos se llenaron de temor. Entonces fueron con el maestro. Se acordaron que el maestro estaba ahí con ellos. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes el día de hoy, hermanos. ¿Cómo está la tempestad de la vida hoy en tu familia, en tu persona? ¿Cómo puedes tú valorar, verdad, si esta situación que está pasando contigo, qué clase de tormenta es o qué clase de tempestad?
o qué clase de huracán. Solamente tú puedes valorarlo, ¿verdad? ¿Qué situación estás viviendo? Pero yo te quiero decir una cosa, amigo. No importa qué clase de conflicto estés pasando. No importa qué clase de desesperanza estés pasando. No importa qué injusticia o qué nivel de enojo estés cruzando. No importa qué vacío haya quedado en tu vida en estos días o qué soledad tengas el día de hoy. Todos estos sentimientos que abruman a la humanidad hoy en día tienen una solución. Y esta solución se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz en medio de la tormenta. Jesucristo es nuestro consuelo en medio de la tragedia. Jesucristo es nuestra riqueza en medio de la pobreza. Y en toda situación adversa de tu vida, la única respuesta es Jesucristo. Vamos a analizar por qué Él es la única respuesta. Mire, hermanos, mirando, ¿verdad?, el significado de la palabra paz, podemos mirar que a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento se encuentran alrededor de 500 veces la palabra paz, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo, cuando escribía sus epístolas, en cada una de ellas, siempre al comenzar, como a manera de introducción, se refiere a la paz de Dios. El apóstol Pablo, si usted ha conocido un poquito de la vida del apóstol Pablo y se recuerda, ¿verdad? El apóstol Pablo sufrió muchas tragedias, muchas situaciones bien difíciles para su vida. Pero mire, hermanos, en cada carta que escribía, lo primero que hacía memoria era el Dios de paz. Y yo te quiero decir, estimado hermano, estimada hermana, el día de hoy, que ese Dios de paz es el que va a sacar adelante toda situación que estás cruzando. Este Dios de paz va a suplir todas aquellas cosas que están faltando en tu vida. Nada más tienes que poner toda la esperanza de Él. En ocasiones, hermanos, en vez de mirar a nuestro Dios, nos podemos mirar a las circunstancias que nos rodean. Nos hacemos como el apóstol Pedro cuando miró que Jesús iba caminando allí en la mar. Entonces el apóstol Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine. Y el Señor le dijo que viniera. Y cuando él iba caminando, solamente pasaron unos cuantos pasos que él dio. Entonces él desvió su mirada en el Señor Jesucristo y la puso en los vientos y en la tempestad del mar. Querido amigo, yo te quiero decir en esta noche, querido hermano, que no mires los vientos y las tempestades que están pasando a tu alrededor. El Señor te invita para que te recuerdes que Él es en el que tú tienes que estar fundamentada tu identidad. Mire, hermano, citando algunos ejemplos bíblicos, allí, ¿verdad?, encontramos en las Escrituras el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, y luego, ¿cuál es el tercero, hermanos? Paz, amén. Pero, hermanos, esto es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia, es parte que el Espíritu de Dios está en nosotros, eso ya está allí en nosotros. Pero muchas de las veces cuando nos olvidamos que tenemos todos estos frutos en nosotros y ponemos la mirada y la esperanza en otras cosas, es cuando sucede, hermanos, los problemas, que no hayamos salida, porque desviamos nuestra mirada. Yo quiero invitarte, hermano, para que tú recuerdes cuál es tu identidad. Tu identidad como hijo de Dios es que el Señor ya te selló con tu espíritu y que dentro de su espíritu ahí está la paz que te va a guardar en todos estos tiempos. Los tiempos que vivimos hoy, los tiempos que vamos a vivir en años posteriores, el Señor va a estar con nosotros y nos va a sacar adelante.
Mire, hermanos, la palabra paz significa estado de bienestar material y espiritual. No solamente, hermanos, material, sino espiritual, ¿verdad? Y este concepto de la paz de Dios, esta shalom de Dios, no solamente estamos hablando de una paz que el mundo a veces tiene, una paz momentánea, una paz temporal y muy pasajera, y por cierto, muy escasa en muchas personas. La paz de Dios, este shalom que Dios nos ha dejado, hermanos, es una paz que va mucho más allá de una paz financiera o de una paz material, sino de una paz espiritual también. Así es de que, querido amigo, querido hermano, yo te invito que eches mano de este recurso que Dios ya puso, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Y confiemos en el Señor que Él te va a sacar adelante. Ahora vamos a ver otra cita, Lucas. Vamos a ver Lucas capítulo 10, verso 19. Y ahí vamos a encontrar, hermanos, como dice la Escritura aquí. Dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miren, hermanos, en ocasiones, en verdad, hay personas o cristianos que por un momento se desenfocan en recordar que Cristo es nuestra paz, ¿verdad? Pero no solamente el Señor nos dejó solamente la paz, sino que nos equipó. Dice aquí, ¿verdad? En San Lucas 10, 19 dice que he aquí yo les doy potestad de echar serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que hay en ti es algo que Dios ya te entregó, te delegó, te empoderó. Y ese algo, hermanos, es que cualquier situación, cualquier demonio, cualquier situación difícil, Dios te dio el poder. No es que te lo va a dar, sino es que ya lo tienes, pero necesitas echar mano de ese poder, de esa fe, de esa paz que ya tienes. Solamente necesitas usarla. ¿Por qué, hermanos? Porque si no la usas, entonces de nada te va a servir tenerla, que Dios te la haya dado, ¿verdad? Todas estas cosas que Dios nos dio, ¿verdad? Estos frutos del Espíritu, esas son herramientas que tenemos que usarlas, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas, hermanos, son para que nosotros la practiquemos. Pero el día de hoy estamos hablando de la paz que da ese príncipe de paz. Miren, hermanos, vayamos a Efesios capítulo 1, verso 17 al 21. Y vamos a mirar, hermanos, cómo este Dios que tenemos, ¿verdad? Cuando Él fue crucificado, hermanos, Él sabía que iba a partir de esta tierra, también sabía que iba a resucitar, pero también sabía que iba a ascender. Entonces Él quiso dejarnos una buena providencia. Vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego dice el 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder,
señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Pero miren, hermanos, dice que todo este poder y todas estas cosas que Dios tenía, dice que nos las dejó a nosotros, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, ¿verdad? Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, hermanos, toda esta riqueza que Dios ya puso, hermanos, ya te la dio, ya la tienes tú. Solamente Dios quiere que tú eches mano de ellas. Entonces, hermanos, este príncipe de paz es el que yo quiero que tú lo conozcas y lo vivas. No solamente lo conozcas, hermano, sino que lo experimentes en tu vida. Mira, así sabemos que hay situaciones difíciles, que cada día, cada momento están ocurriendo situaciones difíciles, pero eso es el mar, esos son los vientos, esas son las tempestades. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Así es de que, hermano, yo te invito para que cada uno de ustedes ahí en su hogar, ¿verdad? Cada noche hagan un espacio con la familia y allí conversen sobre esta identidad que tenemos como hijos de Dios, no solamente como hijos, sino también como herederos de sus promesas, de su poder, de su grandeza, de su paz. Y esta paz, hermano, no es una paz común, no es una paz del mundo. Dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que mientras en otros hogares la gente está deprimida, está, ¿verdad?, queriéndose volver loca de tantas situaciones que están pasando. ¿Qué es lo que debe de suceder en la familia del cristiano, hermanos? Que tenemos que tener esa paz, amén. A pesar de toda circunstancia, tenemos que tener nuestra confianza puesta que el Señor nos va a sacar adelante, porque su palabra dice, no te dejaré y no te desampararé, amén. Y que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así es de que, hermano, este príncipe de paz ya está en tu hogar. Este príncipe de paz ya forma parte de tu familia. Echa mano de él. Por último, quiero leer otra escritura más que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, verso 12 al 15. Colosenses, capítulo 2, verso 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este Dios de paz, hermanos, ya triunfó. No es que va a triunfar, ya triunfó. Pero este mismo Dios de paz es el que te garantiza que tú también vas a triunfar, hermano. Así es de que yo te invito el día de hoy para que tú te tomes de la mano del Señor hoy en esta noche, juntes tu familia antes de dormir, e inviten, hermanos, esa paz que llegue a su hogar. Si algo los está distrayendo, si algo los está incomodando, yo te invito, hermano, que invites a este Dios de paz a tu hogar en esta noche, le des una vez más la bienvenida, porque Él ha estado allí, solamente que no lo has invitado a pasar, a formar parte de tu hogar. Así es de que, hermano, el Jesús que tenemos es un Dios de triunfo. Dice que Él rompió el acta de los decretos
¿Qué era el acta de los decretos, hermanos? Satanás te había declarado la guerra, y no solamente la guerra, sino te había declarado la muerte. Pero llegó el Señor Jesucristo y quitó esas potestades y las crucificó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a los tuyos. Así es de que, hermano, yo te voy a invitar que en esta noche tú eches mano de este Dios de paz, y que cualquier sea la circunstancia que ha llegado a tu hogar, en el nombre de Jesucristo, la paz de Dios va a tomar este hogar, hermano, y estas situaciones adversas, Dios te va a sacar adelante como sacó a los discípulos en medio de esta tempestad. Mi deseo, hermanos, que cada uno de ustedes sigan con la paz de Dios, puestos sus ojos en Jesús, que Él es el que nos va a proveer hasta el último día de su venida, o hasta el fin del mundo, hermanos. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, y que el Señor los llene de muchas bendiciones. Su hermano Jaime, me despido en esta hora, y que el Señor les bendiga. Amén.